El juego del ahorcado o Hangman es uno de los juegos más populares de nuestra infancia y en el desarrollo de software. Seguramente si tú estás estudiando esta hermosa carrera, te habrás topado con la situación de tener que programar este juego, ya sea para una tarea de la universidad o como parte de un proceso de selección. De cualquier forma, considero que este juego es un gran ejercicio para poner nuestra imaginación y nuestra lógica a volar. Es por esta razón que en este video te voy a enseñar a desarrollar el juego del ahorcado en Python. Vamos a ello. Muy bien, ya estamos aquí en Visual Studio Code, el editor de código que utilizaremos para desarrollar este juego. Y antes de comenzar, quiero decir que para desarrollar este pequeño programa, vamos a utilizar programación orientada a objetos. O sea que vamos a crear una clase para este juego. Pero, si ustedes no conocen sobre esto, o conocen más o menos, no se preocupen porque igual les voy explicando cada cosa a medida que les enseño el código. Sin embargo, si quieren conocer más sobre este tema que es muy importante, les invito a ver mi curso intermedio de Python que está aquí en el canal. Que por cierto, debo renovarlo porque ya está un poquito viejo. En fin, entonces, dentro de esta carpeta, la cual llamé Hangman Game, vamos a crear otra carpeta llamada Modules, en donde vamos a guardar todos los módulos que crearemos para el juego. Uno de ellos es justamente la clase de Hangman. Entonces vamos a crear aquí dentro un archivo y lo vamos a llamar hangman.py, ¿no? De esa forma. ¿Ok? Vale, dentro de este archivo vamos a crear la clase con esta keyword o con esta palabra reservada llamada class y vamos a llamarla Hangman, ¿no? De esta forma. Para crear una clase o para nombrar una clase dentro de Python se sigue una convención llamada camel case, en donde la primera letra de la clase empieza en mayúscula y el resto en minúscula. Y si este nombre necesita otra palabra, se pone pues también en mayúscula y el resto también en minúscula sin espacios, ¿no? Es una convención ahí para nombrar clases. Y aquí voy a tener un momento, simplemente voy a explicar qué es una clase. Si ustedes ya saben esto y son unos expertos, entonces les invito a adelantar un poquito el video, pero igual quiero explicar más o menos qué es una clase. Una clase en programación orientada a objetos es como un molde de una galleta. Seguramente ustedes han utilizado o han visto estos típicos moldes de galletas que pueden ponerlos sobre una masa para tener figuritas de estas galletas y luego hornearlas, ¿no? Pues una clase sería más o menos eso. Sería como un molde o una plantilla a la cual podemos definirle una forma en concreto. Y a partir de esta plantilla podemos crear diferentes objetos, que serían como estas galletas, que vengan de esta plantilla. En resumen, eso sería una clase, nada del otro mundo. Pero ¿cómo hacemos para darle, ¿no?, esa forma que queremos a esta plantilla? Para ello debemos utilizar los atributos y métodos de una clase. Y aquí en Python funciona de la siguiente forma. Entonces vamos a eliminar esto y lo primero que necesitamos es declarar el constructor de la clase. Y para esto vamos a hacer como definir una función, pero en este caso es un constructor, el cual aquí en Python se llama thunderinit, o con estos dos guiones bajos, init y otros dos guiones bajos. Aquí estamos definiendo el constructor de la clase. Y ahora, ¿qué es el constructor de una clase? Pues no es más que la función que se va a ejecutar por defecto cuando creamos objetos a partir de la clase. Y en esta función es donde pasamos los atributos iniciales de la clase que queremos que tengan los objetos de esta. El primer atributo que pasamos es uno llamado self, que este self, esta palabra self, realmente puede ser cualquier palabra, pero igual, digamos que dentro de la comunidad de Python comúnmente se utiliza self, ya que este va a hacer referencia a cada objeto que se cree de la clase. ¿Ok? Y el segundo, digamos que parámetro de esta función especial, que es este constructor, sí que va a ser el primer atributo de la clase. Por lo que el primer atributo de esta clase va a ser el siguiente. Y para explicar este atributo les voy a explicar un poquito más también sobre la lógica que vamos a seguir en este juego. Ya saben que a mí me encanta explicar la lógica que hay detrás de cada pequeña cosa que hacemos. Ustedes sabrán que la dinámica del juego del ahorcado es muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es adivinar las letras de una palabra. De otra forma, nuestro muñeco, pues lamentablemente va a ser, ya saben, ¿no? Entonces, para esto, lo que tenemos que hacer es justamente tener una palabra la cual adivinar. En este caso, ¿qué tal si obtenemos esa palabra? O en lugar de que sea una palabra, ¿qué tal si hacemos que sea una frase entera, ¿no? Una oración completa. Y que esta oración venga de un archivo de texto. Entonces, este archivo de texto sería como nuestra fuente de datos, nuestra fuente de información para tomar las frases, las cuales van a ser las que tenemos que adivinar. Entonces, ¿qué tal si el primer parámetro es uno llamado phrase-file, que va a ser el nombre del archivo en donde se encuentran estas frases? Luego, ¿qué tal si el segundo parámetro lo llamamos también attempts, que significan intentos en inglés? Porque yo quiero que este juego tenga un cierto límite de intentos, ¿no?
Porque a lo contrario, este juego puede durar hasta el infinito, ya que imagínense que un usuario está adivinando una palabra, una frase en este caso, tiene unas cuantas letras ya adivinadas, pero también su muñequito está a punto de, bueno, irse al otro mundo. Y no sé, simplemente el usuario sigue ingresando la misma letra una y otra vez y el juego nunca se acaba, ¿no? Porque realmente no ha perdido, ya que el muñequito sigue vivo, pero tampoco ha ganado. Entonces vamos a poner un límite de intentos para evitar que el juego pues corra hasta el infinito. Y este límite de intentos pues vamos a pasarlo cuando creemos el objeto de esta clase. Y eso sería todo, únicamente necesitamos dos atributos dentro de este constructor. Y ahora aquí dentro del constructor vamos a declarar esos atributos. Y para ello es muy sencillo. Utilizamos la misma palabra self, que la pusimos aquí arriba, y luego vamos a poner el nombre que queremos utilizar dentro de la clase que estamos construyendo. Y aquí viene algo interesante, ya que para esto vamos a utilizar atributos privados, ¿ok? Y este tema de atributos privados, públicos y protegidos y demás, pues es un tema ya un poquito más extenso dentro del paradigma de la programación orientada a objetos, pero únicamente quédense que un atributo privado es únicamente accesible dentro de la clase, pero no fuera de ella. Es decir, que ni siquiera los objetos que se creen a partir de la clase pueden acceder a estos atributos o métodos privados. Y esto lo hacemos para seguir un principio muy importante llamado encapsulación. Encapsulación. No sé por qué me cuesta tanto decir esa palabra. Que nos dice que los datos, como los atributos y métodos, deben ser agrupados en un solo conjunto. En este caso, en una clase o también dentro de otro método. De nuevo, esto es un tema un poquito más extenso, pero únicamente quédense con eso. Entonces, para declarar un atributo privado, aquí en Python lo único que tenemos que hacer es poner dos guiones bajos y luego el nombre del atributo. En este caso voy a llamarlo al primero igual como phrase-file igual a el phrase-file, pero el que viene de el constructor de mi clase, ¿ok? De esta forma estamos inicializando este atributo. El segundo atributo vamos a llamarlo, por ejemplo, bueno, de hecho vamos a aclarar el mismo attempts, ya que estamos, igual a attempts, de esta forma. El siguiente atributo va a ser la frase que queremos que el usuario adivine en el juego. Entonces vamos a llamarla phrase to guess, de esta forma. Uy. Igual a, y de momento va a ser simplemente un string vacío, porque vamos a inicializarlo como nada. El siguiente atributo tiene relación con el que acabamos de crear, y lo vamos a llamar self remaining text. ¿Qué tal? Y este nos va a servir para ir traqueando, digámoslo así, la frase o el texto que nos falta por adivinar cuando el usuario va colocando la letra o las letras que sí que corresponden a la frase, ¿no? Ya lo van a entender un poquito mejor cuando vayamos a la parte lógica para poder descubrir si el usuario está ganando o va a perder. Pero bueno, este atributo nos serviría para ello. Luego vamos a crear otro atributo y hablando de ganar o perder, a este lo vamos a llamar user1, el cual de momento va a ser falso, ya que este atributo nos va a permitir identificar si el usuario ha ganado o ha perdido. Y lo inicializamos en falso porque realmente estamos simplemente cargando, ¿no?, los atributos iniciales con los valores iniciales cuando creamos la clase o cuando creemos el objeto a partir de la clase, mejor dicho. Y finalmente vamos a crear otro atributo al cual lo vamos a llamar hangman stage igual a 0. Y estarán preguntando qué onda con esto. Y ya lo van a ver más adelante, pero básicamente nos va a permitir pintar o imprimir el muñequito del Hangman a medida que el usuario pues va perdiendo, ¿no? Va ingresando una letra incorrecta. Bueno, se me estaba pasando un último atributo al cual lo vamos a llamar words-list igual a una lista vacía. Ya van a ver para qué vamos a utilizar este atributo, pero por el momento quédense que nos va a ayudar a imprimir cada letra de la frase que el usuario está intentando adivinar. ¿Okay? Listo. Y eso sería todo por el constructor. Ahora sí que vamos a crear los métodos de esta clase, que no serían más que funciones, pero dentro de la clase, las cuales también van a ser privadas. Entonces vamos a definir la primera, que también va a ser privada, y lo vamos a llamar initialize game. ¿Ok? Y dentro, como un parámetro, vamos a pasar a self. Cada método de una clase necesita como un parámetro a self para así poder utilizar ya sea los atributos de esa clase o otros métodos de ella. ¿Ok? Y dentro de esta clase vamos a hacer lo siguiente. La primera cosa que vamos a inicializar dentro del juego es justamente la frase que queremos que el usuario adivine. Y ahora, ¿cómo haremos eso exactamente? Bueno, primero vamos a
precisamente actualizar este atributo llamado phrase2guess. Y eso va a ser igual a lo siguiente. Como les dije, para obtener la frase que queremos que el usuario adivine, vamos a utilizar un archivo como nuestra fuente de datos, ¿no? Un archivo que va a tener varias frases una debajo de otra. Ya lo vamos a ver en un segundo. Pero para ello significa que primero vamos a tener que cargar ese archivo dentro del programa. Y además, ¿qué tal si utilizamos o creamos alguna función para que aleatoriamente obtengamos las frases que cargamos a partir de este archivo? ¿Ok? Entonces tenemos que hacer como dos cosas. ¿Qué tal si para ello aquí dentro de módulos creamos otro archivo llamado utils.py? Y aquí vamos a ir creando todas esas funciones, digamos que extras, que nos van a ayudar a poder hacer lo que queramos en nuestra clase. La primera función que vamos a definir es justamente esa para cargar las frases dentro de o en base al archivo. Entonces vamos a llamarlo load phrases file, la cual va a necesitar un parámetro que es justamente un text file, ¿no? El nombre del archivo. Dentro de esta función vamos a crear una lista llamada phrases igual a una lista vacía, ya que realmente esta función va a retornar esta lista de phrases, las cuales van a estar definidas en base al archivo de texto. Y ahora, ¿cómo leemos o cómo cargamos estas frases dentro del archivo? Muy sencillo, si ustedes ya son un poquito más experimentados en Python sabrán que podemos utilizar un context manager, ¿no? O un pequeño bloque de código que nos permite interactuar con cosas externas al programa propio de Python, como por ejemplo archivos de texto. Entonces vamos a decir que with open, con esta función especial de Python llamada open, y el text file, con el text file abierto, y que por defecto va a estar abierto en modo de lectura, justamente aquí dice mode, open text mode, por defecto va a ser R de read, y realmente no tenemos que cambiar nada más. Entonces vamos a ponerle un alias as f, que viene de file. Vamos a decir que ahora f es una lista que contiene cada línea de texto dentro del archivo. Entonces podemos hacer algo como for line in f, por cada línea en el archivo o en la lista de líneas, vamos a decir que vamos a crear una variable llamada phrase igual a, y lo primero que haremos es un line.strip, simplemente para poder retornar una copia de la misma línea de texto, pero removiendo los espacios vacíos que puedan ver al inicio o al final, ¿no? Para evitar cualquier problema posterior. Luego, y hablando de posibles problemas, vamos a identificar si esta frase tiene caracteres únicamente alfabéticos, ya que yo quiero evitar que, por si acaso, esta frase tenga números o caracteres especiales, ya que no tiene sentido que el juego del ahorcado pues tenga este tipo de frases, ¿no? Porque sería mucho, mucho más difícil para un jugador. Entonces vamos a decir que, primero, si tenemos una frase, si esta no está vacía, y luego vamos a utilizar esta función especial llamada all, que lo que va a hacer es, va a necesitar un parámetro, el cual va a ser una lista, y en base a la condición que pongamos dentro de esta lista, nos va a retornar verdadero o falso. Entonces pues, vamos a decir que, y de hecho aquí vamos a utilizar, ¿qué tal? Un list comprehension, ¿ok? Básicamente es una forma de crear una lista dentro de la misma línea de código sin tener que utilizar un for loop o crear alguna otra variable. Entonces vamos a decir que word.isAlpha, y ¿de dónde viene este word? Pues viene de for word in phrase, ¿ok? Significa que por cada palabra, o saben que aquí realmente debería ser letter, por cada letra en la frase vamos a comprobar si la letra es alfabética, ¿ok? O si es un carácter alfabético utilizando esta función o este método llamado isAlpha. Si eso es verdad y cada carácter es realmente alfabético, aquí es donde viene la función de all, si todo esto es verdad, entonces vamos a tomar a phrases, la lista de phrases, hacemos un append y ponemos a phrase. Y es más, vamos a ponerle .lower para que toda la frase esté en minúscula. Listo. Básicamente eso. En resumen, estamos primero recorriendo la lista de f que contiene las líneas de texto del archivo. Quitamos cualquier espacio en blanco que pueda haber al inicio o al final. Luego comprobamos si es que la frase existe y además si es que todos los caracteres son alfabéticos. Si esas condiciones se cumplen, entonces lo ponemos dentro de la lista. Y al final, luego de esto, retornamos la lista, phrases. Y ya está. Así hemos creado esta primera función para cargar la lista de phrases o de frases en base a un archivo de texto.
Ahora vamos con la segunda función. Como dije, va a ser la encargada de aleatoriamente escoger la frase a adivinar. Para esto, ¿qué tal si al inicio importamos a random? Vamos a poner import random, porque vamos a utilizar ese paquete para realizar esto. Y vamos a simplemente definir una función llamada getRandomPhrase, la cual va a necesitar un parámetro que no va a ser más que una lista de phrases. ¿Ok? Y esto va a retornar random.choice. El método de choice del paquete de random nos permite aleatoriamente elegir un elemento en base a una lista. Y esta lista no va a ser más que phrases, la cual viene como parámetro. Y ya está. Esos serían por ahora los dos únicos métodos, funciones dentro del archivo de utils. Eso significa que aquí dentro de la clase, del archivo de Hangman, vamos a decir que from.utils, dentro del archivo utils que se encuentra en el mismo directorio de este archivo actual, vamos a importar a loadPhrasesFile y getRandomPhrase. Entonces, eso significa que el nuevo valor de ese atributo phrase2guess va a ser igual a, vamos a llamar a getRandomPhrase, este necesita como parámetro una lista de frases, la cual la vamos a obtener del loadPhrasesFile, porque sabemos que retorna una lista de frases, y necesita un parámetro, el cual es un archivo de texto. En este caso ya sabemos que viene de self.phrasefile, que de hecho vamos a llamarlo phrasesFile en plural, porque sabemos que es un archivo lleno de listas de frases. Ahora, como segundo atributo que vamos a actualizar o inicializar, va a ser el self. Y justamente el word list, igual a lo siguiente. Como dije hace un momento, este atributo nos va a permitir imprimir cada letra de la frase que queremos adivinar. Entonces, para imprimir esto y como inicializamos esto como una lista vacía, pues tenemos que justamente actualizar esa lista o definir una lista dentro de este atributo. Para ello vamos a volver a utilizar listComprehension. Y para esto vamos a abrir estos corchetes y vamos a decir que abrimos estas comillas simples, aunque también pueden ser dobles, y dentro vamos a poner simplemente un guión bajo. Y este guión bajo lo vamos a colocar en base a la frase que tenemos que adivinar. Entonces para ello vamos a decir que for, aquí podemos poner otro guión bajo porque realmente no lo vamos a utilizar, in self.phrase2guess. ¿Ok? Ahora, más o menos, ¿qué está pasando aquí? Básicamente, este listComprehension lo que estamos haciendo es que vamos a poner un carácter que va a ser un guión bajo por cada carácter. Aquí no le ponemos ningún nombre porque no tenemos que utilizarlo, así que ponemos otro guión bajo en la frase que tenemos que adivinar, ¿no? Simplemente estamos creando una lista en donde por cada elemento de la frase que tenemos que adivinar, por cada carácter de la frase que tenemos que adivinar, vamos a poner un guión bajo. Entonces al final tendríamos esta lista de palabras, que luego se van a ir llenando realmente con palabras, pero de momento son simplemente guiones bajos que van a ser igual al número de caracteres que tenga nuestra frase adivinar. Y finalmente el último atributo que vamos a inicializar o a actualizar es el de remaining text. Entonces vamos a poner self remaining text igual a, y este en un principio lo vamos a solamente inicializar con self.phrase2guess. O sea que inicialmente cuando el juego apenas va a iniciar, valga la redundancia, va a ser la frase adivinar igual al remaining text. Y luego pues ya van a ver que lo vamos a ir actualizando. Ok, y ahora vamos a construir este segundo método que seguramente es el más importante, el cual es llamado process-attempt. Y este va a necesitar, por supuesto, self, como ya dije antes, pero además vamos a utilizar user letter, que va a ser la letra o el carácter que el usuario pues ingresó intentando adivinar si existe o no en la frase. Y ahora, aquí la lógica para justamente procesar este intento del usuario, pues yo creo que va a ser relativamente sencilla, ya que vamos a verificar que si la letra del usuario, que ingresó el usuario, no está dentro de la frase adivinar, entonces significa que no tiene posibilidades de ganar, ese intento lo ha fallado e imprimimos el hangman, ¿no? El muñequito, porque ya tiene un intento menos, el cual ha fallado. Pero de lo contrario, si realmente la letra sí que está dentro de la frase adivinar, pues perfecto, no imprimimos el muñequito y de hecho
esta letra la vamos a reemplazar dentro de la frase adivinar por un carácter vacío. Y de esa forma, la frase adivinar se va a ir minimizando, porque los caracteres que sí existen y que el usuario se ha adivinado se van a ir reemplazando por un carácter vacío. Y al final, si es que ya no tenemos nada en la frase adivinar, significa que el usuario ha ganado y el juego se acaba. Entonces, quizá ahorita es un poco confuso, pero vamos a programarlo que a lo mejor queda más claro. Así que decimos que si el user letter not in, y aquí de hecho vamos a utilizar a self remaining text, porque esta es la variable o el atributo que se va a ir actualizando en base a la letra que el usuario pues vaya adivinando, ¿no? Ahora, si esto es verdad, significa que, como dije antes, vamos a tener que imprimir el muñequito del Hackman, ¿no? Como se va quedando el pobre. ¿Qué tal si para ello vamos a igual a nuestra carpeta de utils y aquí creamos otra función utilitaria llamada print Hangman? ¿Ok? Y esta función va a necesitar un parámetro únicamente, al cual va a ser el hangman-stage. ¿Y por qué necesitamos un stage o una fase del hangman? Muy sencillo. Y aquí de hecho voy a copiar esto que ya lo tengo escrito porque es un poquito largo y me da pereza volverlo a escribir y para ahorrar un poco de tiempo. Y es básicamente una lista de stages o de fases en la que el hangman va a estar. Y si se fijan, esta lista es una lista de strings. Pero esos strings tienen estas triples comillas dobles, y dentro tenemos justamente el dibujito hecho con palitos, con guiones, de cómo va a ir quedando la estructura del hangman, ¿no? Como pueden ver, es el típico hangman hecho con estos palitos, en donde empezamos simplemente con esto de acá, luego tenemos este palito por aquí abajo, y ya se va, en la tercera fase ya se va viendo la cabeza del hangman, luego parte del torso, un brazo, el otro brazo, y así sucesivamente hasta llegar pues al pobre final del hangman. Pero sí, básicamente esta es una lista de strings en donde cada elemento es un string que vamos a imprimir luego como una fase del hangman hasta llegar a la pobre final fase del pobre muñequito. Pero para decidir cuál imprimir, porque aún si se dan cuenta no hemos puesto la función de print, no la hemos usado, vamos a utilizarla aquí abajo, hacer print, pero para decidir cuál imprimir, únicamente vamos a llamar a la lista de stages, en donde el índice va a ser justamente el hangman stage. O sea que este hangman stage, este parámetro de la función, va a ser realmente el índice de la fase de la lista o de cada elemento de la lista, ¿no? Va a inicializar con 0, como siempre, y a medida que el usuario vaya fallando, este stage, este hangman stage, va a tener que actualizarse más 1 para ir hasta el final del índice último del hangman, ¿no? De la lista. Entonces vamos a volver aquí a este archivo. Aquí vamos a imprimir también vamos a importar a print hangman de utils. Y dentro de este if statement vamos a decir que vamos a primero imprimir al hangman, en donde su stage actual va a ser self.hangman stage. Y como lo estamos inicializando en 0, como pueden ver, entonces en el primer attempt, en el primer intento que el usuario falle, pues el primer stage del hangman va a ser el 0, ¿no? El inicial. Pero eso significa que luego vamos a tener que actualizar, o ahorita vamos a tener que actualizar este stage. Entonces vamos a decir que self.hangman stage, y lo actualizamos muy sencillo con más igual 1, ¿no? Simplemente estamos incrementando el valor del hangman stage por 1. Y finalmente aquí vamos a poner otro print que va a decir the letter is not in the word, ¿no? Como la letra no está, no, in the word no, in the phrase. It's not in the phrase. Ponemos una coma y que diga try again, de esa forma. Y ya. Ahora vamos a poner else, ¿no? El caso en el que esto de hecho sí sea, o esto sea falso, y en donde el user letter sí que esté dentro del remaining text, o sea, el usuario a adivinar una letra, vamos a hacer lo que dije antes, se llamará self.remainingText igual a self.remainingText, y aquí es donde vamos a reemplazar con replace el user letter, es decir, vamos a reemplazar la letra que está dentro de la frase con un carácter vacío, ¿no? Si ustedes han utilizado esta función replace antes, sabrán que necesitamos dos parámetros. El carácter o la letra original de la frase o del texto, y el segundo parámetro es el carácter por el cual queremos reemplazar a ese carácter original.
Y ya, y al final de esto vamos a tener que restar un intento. Entonces vamos a decir self.attempts, y que en cambio sería menos igual 1, ¿no? Estamos restando un intento de los intentos del atributo attempts. Y listo. Eso sería todo con el process attempt. Vamos a crear otro método, al cual vamos a llamar, también va a ser privado, le vamos a llamar check win condition y self. Y este, como su nombre más o menos lo dice, va a verificar la condición del usuario si es que ha ganado o aún no. Y para ello, muy sencillo, vamos a retornar return not self remaining word. Perdón, remaining text. ¿Y eso qué significa? Si es que el remaining text ya no tiene nada, está completamente vacío, entonces significa que el usuario ha ganado, ¿no? Y recuerden que el not, este keyword, es un operador de negación, que lo que va a hacer es que si esto, por ejemplo, digamos que el remaining text ya no tiene texto, ya no tiene nada, eso por definición es false. Va a retornar un valor booleano false, porque no hay nada. Pero al ponerle un not por delante, vamos a negar ese false. O sea que ahora va a ser verdadero. Va a ser true. Por lo tanto, esto va a retornar true. Pero de lo contrario, si el remaining text aún tiene caracteres, eso por definición es true, porque aún existe, aún tiene caracteres. O sea que si le ponemos un not delante, lo negamos y ahora va a ser false. Y esto va a retornar false, falso. Por lo tanto, el usuario aún no ha ganado. ¿Ok? Esa es más o menos la lógica de esta función. Y ahora sí que vamos a crear la función principal, y esta se va a hacer pública, llamada play. Hago self y hacemos lo siguiente. Primero vamos a llamar a self initialize game. Vamos a inicializar el juego con sus atributos respectivos. Luego vamos a utilizar un while loop, un bucle while, para decir que mientras not self.user1, mientras el usuario aún no gane, vamos a correr el juego. Entonces, vamos a poner primero un print y usando un fstring vamos a decir you have, abrimos esto, self.attempts. O sea, aquí simplemente estamos imprimiendo que tú tienes X attempts, X intentos, ¿no? 10, 15 los intentos que luego pongamos. Ahora vamos a crear una variable llamada userLetter, que justamente va a ser la letra que el usuario tiene que ingresar en el sistema. Vamos a decir input type a letter. Los puntos, y al final vamos a poner punto lower para que esta letra sea minúscula. Luego, ¿qué tal si ahora vamos a importar otro paquete de Python llamado OS? Porque lo que quiero es que cada vez que estas dos líneas se ejecuten, quiero limpiar la terminal de mi juego para evitar que haya un montón de texto. Porque lo estuve probando antes cuando estaba desarrollando este ejercicio y me di cuenta que había mucho texto. Y no sé, quiero que esto sea un poquito más limpio. Entonces para ello vamos a decir os.system. Y este método de system va a correr un comando dentro de la terminal de mi sistema. Como yo estoy utilizando Mac, voy a poner clear. Si ustedes están utilizando Linux o también Mac, pueden poner clear. Pero si están utilizando Windows, el comando debería ser cls, ¿no? Para limpiar la terminal y borrar todos estos caracteres que podamos tener luego. Luego, vamos a decir self. Y aquí vamos a llamar a processed attempt, en donde está el, aquí con comillas, necesitamos a userLetter. ¿Ok? Entonces esta función se va a ejecutar, la que estamos aquí, y va a comprobar, ¿no?, si esto es verdad o no. Si la letra del usuario está dentro de la frase adivinar o no. Ahora, si se dan cuenta, ya hemos procesado el intento, ¿no?, del usuario a ver si la letra está o no en la frase. Ahora lo que yo quiero es imprimir el resultante de ese procesamiento del intento. Si el usuario adivinó la letra, eso significa que yo quiero que se imprima la letra en la posición en la que se haya adivinado y el resto, pues, los guiones bajos de las letras que aún no se han adivinado. Para eso necesitamos una lógica, ¿verdad? Una función. Podemos ponerla aquí mismo dentro de la función de play o del método de play, pero vamos a ponerlo dentro de utils también. Aquí ponemos absolutamente todo lo que no sea directamente usado en la clase. Entonces vamos a decir def y vamos a llamarlo print remaining phrase. ¿Sí? Y esta función va a necesitar al menos tres parámetros.
El primer parámetro va a ser la lista de caracteres que tiene nuestra frase, ¿no? Como lo creamos anteriormente en la otra función al cargar o inicializar el juego. El segundo parámetro va a ser la frase que el usuario tiene que adivinar, ¿no? El phrase to guess. Y el último va a ser la letra que el usuario ha ingresado. Entonces vamos a poner esos tres parámetros. Vamos a decir words list. Segundo va a ser phrase to guess. Y el último va a ser user letter, ¿no? Aquí lo ponemos. Y ahora, ¿cómo imprimimos esto exactamente, no? De nuevo, quiero imprimir como un texto las letras que el usuario ha adivinado, si es que lo ha hecho, y las que no, pues los guiones bajos en base a la forma de la frase que tiene que adivinar. ¿Qué tal si para eso utilizamos primero un for loop? Vamos a usar un for loop, es decir que for index in range, queramos un range de la longitud o en base a la longitud de la frase a adivinar. Y eso tiene lógica, ¿no? Porque queremos mostrar esto en base a la frase a adivinar, en base al número de caracteres que tiene esta frase. Entonces para eso vamos a decir que para el índice en un rango, vamos a crear un rango de números que van a ir desde 0, por defecto ya saben que va desde 0, hasta el índice anterior o el número anterior de la longitud de la frase a adivinar. Si la frase a adivinar tiene, no sé, 6 elementos, 6 caracteres, entonces el rango va a ir de 0 a 5, ¿no? Y vamos a decir dentro de esto si dentro de la frase adivinar, dentro del índice, carácter que corresponde al índice de la frase adivinar que estamos actualmente en el for loop, es igual a la letra que el usuario ha ingresado, entonces vamos a actualizar la lista de palabras en donde el índice de la iteración actual va a ser igual a la letra que el usuario ha adivinado. De esa forma es como justamente estamos posicionando la letra que el usuario ha adivinado en la posición o en el índice que corresponde a esa letra dentro de la frase, ¿no? Obviamente si esta condición no se cumple, pues no hacemos nada de eso y el carácter, el carácter que corresponde al índice va a seguir siendo un guión bajo. Pero ahora yo también quiero imprimir esto en texto, porque actualmente pues no tengo un texto como tal, ¿no? Word list es una lista. Entonces simplemente aquí fuera del for loop vamos a poner print, vamos a poner este espacio y vamos a decir punto join word list. O sea que utilizando el método de join vamos a como juntar todos los elementos de esta lista en un string y estos van a estar separados por un espacio vacío. Al final sí que vamos a imprimir un string. Ya vamos a verlo mejor cuando ejecutamos este programa. Vamos a volver al hangman.py y antes de continuar con el método de play me acabo de acordar de algo, y es que en esta línea 17, ¿qué tal si ponemos también aquí un replace en donde vamos a reemplazar un carácter o un espacio con un carácter vacío? Y eso lo hacemos porque, si se ponen a pensar, vamos a adivinar frases, ¿no? Y las frases son un conjunto de palabras separados por un espacio. Eso significa que el usuario también tendría que ingresar el espacio como un carácter a adivinar para que pues pueda ganar el juego. Pero eso no tiene mucho sentido porque, no sé, en ningún juego del ahorcado he visto que el espacio sea un carácter válido para adivinar o para ganar el juego. Entonces, ¿qué tal si simplemente al inicializar el juego reemplazamos ya directamente dentro de la frase adivinar el carácter espacio con nada? Así nos deshacemos de ese carácter espacio y listo. Ahora, aquí dentro o aquí debajo de esta línea, primero vamos a vamos a importar a remaining phrase, en inglés de Hogwarts. Vamos a decir print word, no se llama word, es remaining phrase, y aquí estamos los parámetros, ¿verdad? El primero sería self.wordList. El segundo sería self.word phrase to guess, la frase original, adivinar. Y el último sería user letter, ¿no? El cual viene de aquí. ¿Ok? Entonces esto va a imprimir, pues, el texto resultante, la frase resultante, como ya lo vimos antes. Luego, aquí debajo vamos a llamar o actualizar a user1, el cual va a ser igual a self.check win condition, ¿no?
De esta forma comprobamos si es que el usuario ha ganado o aún no. Y luego, justamente si el usuario ha ganado, if user won, entonces, perfecto, simplemente imprimimos you won, ¿no? Y luego, claro, como esto se va a actualizar y ya no va a ser falso, sino ahora va a ser verdadero, entonces en la siguiente iteración del bucle while esto ya no se va a cumplir y se va a romper la iteración, ¿no? De lo contrario, pues lástima. No, perdón, de lo contrario no. De hecho, el if self.attempts igual a 0. Porque yo, realmente para comprobar que el usuario no ha ganado, sino que ha perdido, si utilizo un else, significa que el user won no es verdadero, sino que es falso. Pero claro, eso siempre va a ser así, va a ser falso hasta que sea lo contrario. Y no tendría sentido que sea falso, ya que en esta condición yo quiero en cambio ya simplemente finalizar el juego, si es que el usuario no ha ganado, ¿no? Entonces por eso utilizamos el attempts, porque en algún punto, como estamos aquí restando attempts, si es que la letra no se encuentra dentro de la frase, va a ser 0, ¿no? Entonces, si los intentos son ceros, ya no hay intentos, entonces vamos a imprimir a Hangman en el índice -1, que esto lo utilizamos para ir al último índice del Hangman, no al final de este. Y como el último índice es la fase final del Hangman, entonces hacemos como que, lo siento, has perdido. Y ponemos justamente eso. Sorry, you lose. Y rompemos el break. Y se acaba. Y listo. Ya estaría. Por ahora, esta sería la clase del Hangman. Ahora, ¿qué tal si aquí dentro, o fuera mejor dicho, de la carpeta de modules, vamos a crear otro llamado main.py? Y aquí vamos a decir que from modules vamos a importar a Hangman. No, de hecho, from modules.hangman, mejor dicho, importamos a la clase de Hangman. Y es que este archivo nos va a servir como el archivo principal o el archivo de entrada para jugar el juego. Y para ello vamos a utilizar justamente un entry point, if name igual a main. Recuerden que un entry point es esta condición especial que es el punto de entrada cuando ejecutamos un programa de Python, ¿no? Todo lo que esté después de este punto de entrada se va a ejecutar. Eso significa que aquí vamos a inicializar a un objeto de Hangman. Vamos a crear una instancia de esta clase. Y aquí necesitamos dos cosas, dos atributos, el archivo y los intentos. Ahora, vamos a crear primero el archivo porque aún no existe. Vamos a llamarlo data.txt. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa para ir a buscar algunas frases y pegarlas dentro del archivo para que ustedes vean cuáles son las que vamos a utilizar. Y ya estamos de vuelta. Le pedí a ChatGPT que me genere unas cuantas frases para utilizarlas en mi juego. Bueno, aquí es lo que tenemos, ¿no? Tenemos estas frases, una debajo de otra. Bueno, me di cuenta de que se me fue este título de aquí. Lo vamos a quitar así para que no se incluya dentro del juego. Y ya estaría. Entonces, vamos a regresar al main y vamos a decir que el archivo de las frases va a ser data.txt, ¿no? Como este archivo está dentro de la misma carpeta del main.py, solamente pongo el nombre y ya está. Y los intentos, ¿qué tal si ponemos que tenga 10 intentos, ¿ok? Y de hecho, para poner un poquito mejor, voy a decir phrases igual a esto y attempts igual a esto, para que quede más claro. Finalmente hacemos hangman.play. Recuerden que este es un método público, por lo tanto puedo hacer esto sin ningún problema. Y ya, vamos a probar si esto funciona y si no funciona, pues ya lo arreglamos a ver qué onda. Y antes de correrlo me di cuenta de que hay dos pequeñas cosas que nos faltaron. Y es que aquí dentro de utils.py, en la línea número 8, dentro de la condición o la función all, vamos a también a poner un OR, una condición OR, y preguntar si es que letter.is space. De esta forma. Aquí simplemente para incluir también aquellas frases pues que contengan espacios, ¿no? Si ese carácter es un espacio, entonces también es válido porque es una frase que queremos agregar a la lista de frases. Y ya. Y una última cosa, y esta sí es la última. Dentro de este word list, en la línea 16, aquí nos falta una cosita, una pequeña comprobación. Y es que en lugar de poner este guión bajo, vamos a decir letter. Y vamos a decir que si letter es diferente de un espacio, entonces, de lo contrario,
el espacio. A ver, ¿qué está pasando aquí? Simplemente vamos a decir que vamos a poner este guión bajo, este carácter, si la letra dentro de la frase adivinar es diferente a un espacio. O sea, si es realmente un carácter, una letra. De lo contrario, en lugar de poner un guión bajo, vamos a poner un espacio. Y esto luego para que realmente cuando imprimamos la letra resultante o la frase resultante, como va quedando, pues se ponga un espacio en lugar de un guión bajo. ¿Ok? Entonces, vamos a probarlo. Por aquí lo estaba probando un poquito. Vamos a decir que Python 3 main.py. Y aquí dice, tenemos 10 intentos. Escribe una letra. Yo realmente no sé qué frase haya escogido porque hay algunas cuantas. Entonces vamos a decir T, por ejemplo. Ok, parece que T sí es parte de esta frase. Vamos a decir W, no creo, D. Vale, puede ser. P. Uy, P. No, tengo 7 intentos tan solo, ¿en serio? 6. L. No sé, R. Sí, parece que R sí. F. No, ya tiene una cabecita. H. N. E. Ok. Men. No. Ah, perdí. Bueno, funciona técnicamente, pero se dan cuenta de que hay un pequeño problema, ¿no? Hay frases muy grandes que tienen más de 10 caracteres y yo solo tengo 10 intentos. Entonces, a ver, aquí podemos hacer algo. Podemos ya sea aumentar el número de intentos a, no sé, 50, por ejemplo, o disminuir el número o el límite de las caracteres de las frases que vamos a utilizar para adivinar en el juego. Aquí ya depende quizá un poco del gusto de cada quien, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? En mi caso, para evitarme un poquito la fatiga, voy a simplemente aumentar el número de intentos. Entonces aquí en lugar de que sean 10 intentos, voy a poner, tampoco, a ver, tampoco un número súper grande, pero viendo así al ojo cuántos caracteres tienen, bueno, la más grande, la frase más grande tiene, bueno, tiene más de 30 caracteres. Quizá eso sí sea demasiado. Voy a quitar simplemente esta frase porque está muy grande. Y esta también creo que está un poquito grande. Y lo voy a bajar a únicamente un total de 20 intentos, ¿ok? Perdón, lo voy a aumentar a 20 intentos. Luego, otro pequeño error que podría ocurrir aquí, si se dan cuenta, es que nuestro hangman, la fase de hangman de esta lista, tiene tan solo 6 elementos, ¿no? Tenemos, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 serían el índice de 0 a 7. Realmente tiene 8 elementos. Pero claro, ahorita le pusimos 20 intentos. Eso significa que puede llegar el caso de que un usuario eh, ponga letras que no existen y ni siquiera le dé a ninguna, ¿no? Digamos que, por ejemplo, ahorita voy a correr el juego y voy a poner la W. W y pongo W continuamente. Sé que W no existe, pero por alguna razón sigo poniendo W. No sé por qué, porque soy un usuario muy troll. Y ¡pum! Me sale un error, ¿no? Y tiene lógica, porque ya no tengo más stages, no tengo más fases del hangman las cuales tomar. Y por eso tengo este error de list index out of range. Por lo que, ¿qué les parece si simplemente capturamos este error y terminamos el juego? Es decir que dentro de este while loop vamos a poner un try except. De esta forma. Vamos a copiar todo esto. Bueno, aquí dentro del try lo formateamos un poquito mejor. Y aquí vamos a decir que vamos a capturar un, ¿cómo se llama este? Index error. ¿Ok? Y solamente eso. Y vamos a decir que simplemente sorry you lose. Yo esto lo voy a copiar así. Y rompemos el ciclo de igual forma. ¿Ok? Es decir que vamos a capturar este error, lo vamos a manejar, digamos que www continuamente, tarara, y dice, lo siento, has perdido, ¿no? Se acabó el juego. Y quizá también sería bueno poner el hangman de esta forma. Es así como nos encargamos de que si el usuario se queda sin intentos o el hangman ya, el pobre, está al otro lado, de cualquier forma, el usuario ha perdido y se acaba el juego, ¿no? Pero eso, simplemente eso, amigos míos, el juego ya estaría, no sé, ahorita únicamente queda por jugar. La verdad es que no sé si llega a ganar porque hay algunas frases que son un poco largas y
Obviamente esto es aleatorio, entonces no sé qué es lo que estoy haciendo. Tendría que sentarme bien a jugar, ¿no? Como pueden ver, ya el pobre Hangman, pues perdió. Y ya estaría. Y ya, básicamente eso. No creo que es demasiado complejo. Me quise centrar, por supuesto, más en explicar cada cosa del código, de la función, de las funciones, de los métodos, de los atributos, lo máximo posible para que ustedes puedan entender, así que seguramente este video va a ser algo largo. Ya saben, para quienes me siguen, cómo es el formato de videos y la duración aquí en el canal. Pero bueno, únicamente eso sería todo. Espero que les haya gustado este pequeño proyecto del ahorcado. Espero que lo hayan podido intentar en sus casas. Si tienen alguna pregunta, déjenme saberla en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero decir que este es el primer video de una pequeña, o bueno, quizá larga serie de videos en donde vamos a desarrollar este tipo de proyectos que, bueno, nos ayuda un poco a pensar, a mejorar nuestra lógica y que nos pueden servir incluso para procesos de selección en donde tenemos que desarrollar retos de programación, más o menos como este, por ejemplo. Y creo que este tipo de videos pues nos puede ayudar a eso, ¿no? A practicar un poquito más. Y es más, no solamente voy a desarrollar estos proyectos en este lenguaje de programación en Python, sino que también voy a hacer la versión en JavaScript. O sea que seguramente después de unos días van a tener un video que va a ser del mismo tema, desarrollando el Hangman, pero en JavaScript, que ya lo van a ver. Pero bueno, sí, vamos a ver cómo le va a esta serie. Puede ser corta como puede ser muy larga. Ya lo veremos. Pero nada, espero que les haya gustado este video de nuevo. Déjenme saber en los comentarios. Muchas gracias por su apoyo. Recuerden darle like, suscribirse y compartirlo con quien pueda interesarle este tipo de contenido. Nos vemos a la próxima con más y mejor. Ah, y recuerden que este proyecto, el repositorio de GitHub, está abajo en la descripción por si quieren echarle un ojo. Cada cosa que hago que tenga que ver con código tiene un repositorio de GitHub. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.